El señor presidente preparó su viaje al África con muchísimo cuidado. Atendería asuntos muy importantes con el rey Bucharaya, que gobernaba el reino de Nyasala. Al llegar el presidente, le entregó al rey Bucharaya muchos regalos, trabajos de maderas finas, telas y cerámica muy delicada. Y en agradecimiento, éste le hizo un gran regalo: 20 elefantes, 10 machos y 10 hembras, para que en los zoológicos de su país se mostrara los lazos de amistad de ambos pueblos. El rey Bucharaira dispuso que fuera arreglado un gran barco para trasladarlos desde África. La enorme nave se llamaba Tiaguara, que en el idioma nyasala significa danzante. El rey en persona asistió para despedirlos, ataviado con grandes galas y turbante. Los animales lucían telas de colores con bordados de oro. El capitán del barco se llamaba Yahadí. Tenía la piel oscura y era muy fuerte. Tenía una sonrisa que daba mucha confianza y unos grandes ojos que inspiraban respeto. Hablaba el idioma del lugar y otras lenguas. Yahadí, entrando al mediodía, se hizo a la mar, en medio de la fiesta que había para despedir el barco, y él esperaba ser recibido de la misma manera. Avistaron las luces del puerto, pero el capitán Yahadí decidió esperar al amanecer para atracar. Con las primeras luces del día, la capitanía del puerto mandó a preguntar de dónde venía el barco y cuál era su contenido. Yahadí, que conocía el idioma, redactó un mensaje en el que explicaba que era un presente del reino de Nyasala y que seguramente el presidente avisaría para recibirlo. La capitanía del puerto concedió que atracara mientras se comunicaba con la presidencia. Pero nadie sabía nada y así pasaban los días. Los primeros días, los cuidadores, capitán, miembros de la tripulación y elefantes permanecieron en el barco. Los elefantes sabían que algo andaba mal, pues cada vez que los sacaban a pasear a la cubierta, veían el puerto y no sabían por qué no bajaban. Todos los días el capitán Yahadí trataba de averiguar por qué no llegaban noticias del presidente avisando del regalo, pero nadie sabía nada. Mientras tanto, los habitantes se acercaban al barco para tratar de ver ese cargamento insólito. Primero, los niños le pidieron permiso al capitán Yahadí para poder subir al barco y ver de cerca a los elefantes. Después, los adultos hicieron lo mismo. En grupos pequeños se les permitía subir al barco. Después de 2 semanas y sin ninguna noticia, la comida y el agua de los elefantes se iba terminando. Así, el capitán decidió pedirle a los habitantes trajeran un garrafón y fruta en cada visita. Eso fue suficiente para sobrevivir un par de semanas más. Una mala noticia se sumaba a esta incertidumbre. Había que pagar por el uso del muelle. Toda la tripulación y marineros estaban cada día más preocupados, y los elefantes, que en los primeros días agitaban sus colas y orejas en sus paseos, ya se veían cada vez más tristes y decaídos. Un día, el capitán amaneció con la noticia de que un marinero y un cuidador lo habían abandonado. El capitán estaba muy triste. Ese día contuvo las ganas de llorar y se sintió muy solo. Finalmente llegaron las noticias del presidente. El capitán fue llamado para recibirlas. No tengo conocimiento de ese regalo. El capitán nunca se había sentido tan derrotado, ni en las peores tormentas. No podía regresar, ya que en Nyasala era motivo de deshonra devolver un regalo. Así que el capitán pidió ayuda para enviar un mensaje a su país. Nadie recibe regalo. Esfuerzos inútiles. Gobierno desconoce amistad. Enviar dinero para comida de elefantes y adeudos. Lamento fracaso de la misión. Regreso. Los marineros y cuidadores estaban desolados, pues sentían que habían fallado a la confianza de su rey. Rápidamente llegaron las noticias del reino.
El capitán corrió a recibirlas y la tripulación se preparaba para zarpar. Lo que el mensaje decía es que hubo una revolución en Nyasala y el rey fue derrocado. El nuevo gobierno estaba muy ocupado en atender otros asuntos como para preocuparse por un barco y un cargamento. Los marineros y cuidadores de elefantes se desanimaron tanto que ya nadie hacía sus deberes. Mientras, el capitán tenía un sueño que se repetía varias veces. Él hablaba con los elefantes que lo entendían y lo alentaban a seguir adelante. Mientras tanto, los marineros y cuidadores comenzaron a armar un plan. Abandonarían el barco. Para conseguir dinero, robarían la ropa de los elefantes confeccionadas con telas finas, el oro que tenían las joyas y sus colmillos. Así, el capitán se quedó solo con los elefantes, una vez que llevaron a cabo este terrible plan. Para los niños, seguía siendo una gran aventura ir a visitar el barco, donde el capitán los dejaba jugar y convivir con los elefantes. Para los adultos ya no era atractivo y muy de vez en cuando iban al barco. El capitán entonces comenzó a visitar el mercado donde le regalaban la fruta y la verdura que no se vendía, y así podía alimentar a los elefantes. 3 niños, Juancho, Pipo y Licha, lo acompañaban siempre. Para ellos era muy divertido conocer el barco y hacerle compañía al capitán. Luego, ya al anochecer, corrían a sus casas para que sus papás no se enojaran y les dieran permiso de ir al día siguiente. El capitán en las noches hablaba con cada uno de los elefantes y les recordaba cosas de su país. Parecían entenderlo. Un día, Juancho, que era el más parlanchín, le preguntó si tenían nombres los elefantes. El capitán pensó que era buena idea y el primer nombre fue Dongo, que en su idioma significa buitre. Y es que Dongo es el más comelón, olfateaba todo. Había una elefante que siempre andaba muy erguida, Caidara, como si estuviera segura de que esto pasaría. Por eso su nombre significa convicción. Oba fue el tercer elefante, el más grande, porque su nombre significa rey. Al no haber nadie en la tripulación, era cada vez más pesado limpiar la suciedad de los elefantes, poderlos sacar a pasear. Pero un día el capitán descubrió que eran tan educados que podían pasear ordenados y la suciedad no se acumulaba. Mientras, los niños seguían visitándolo. Para ellos era impresionante escucharlo hablar de sus historias en Nyasala. Además, les enseñaba las cartas de navegación y lo ayudaban en los quehaceres del barco. El capitán les contaba que los habitantes de Nyasala creían que los elefantes eran muy sensibles e inteligentes, más que los humanos. Así que teniendo de auditorio a los niños y los elefantes, que también estaban quietos, se dispuso a contarles una historia. En una noche oscura, el cazador de elefantes toma su arco. En la selva, los monos colgados encima de las ramas han cerrado los ojos. Los antílopes cruzan con paso silencioso, paran las orejas, atentos y escuchan asustados. El cazador de elefantes avanza con su arco preparado. En el bosque, que azota un gran aguacero, los elefantes marchan pesadamente, despreocupados y seguros de su fuerza. Espíritus de la selva y la pradera que nadie puede vencer. En el monte comen, barritan y derriban árboles. El cazador solo piensa en la carne que podrán su esposa e hijos comer, así que se arrastra. El cazador dispara su arco varias veces sobre un elefante joven quien muere. El padre de la manada, viejo, brama de dolor y de tristeza. Busca al que ha matado a su hijo
El cazador sabe que no habrá carne para comer en su casa, pues ese alimento no alegrará el corazón de sus hijos. Huye hasta su choza y ruega que no lo descubra el elefante viejo, que sus orejas no escuchen el llanto de su pequeño hijo. Pero el elefante quiere vengar la muerte de su hijo y aplastar la choza. El cazador sale de la choza con su pequeño hijo en brazos y grita: «Mis flechas volaron, no quería hacer ningún mal». En la selva todos tenemos la hora de la muerte, y a tu hijo le había llegado. Ha sido la vida quien se lo ha llevado. Por favor, padre elefante. El elefante no escucha. Se dispone a destruir la choza cuando ve los ojos del niño que llora en sus brazos y se detiene. Recuerda los ojos de su hijo. Entiende que en la nueva vida estará el espíritu de su hijo y se retira. Esta historia la repitieron los niños en la escuela, a sus padres, a sus vecinos, y poco a poco se entendió la inteligencia y sensibilidad de los elefantes. Todos los días los elefantes se acomodaban para pasear la noche en cubierta, una vez que los niños se habían ido, esperando a Yahaidi y sus historias. Un elefante de grandes ojos fue llamada Asfru, que significa poema. El capitán caminaba entre los elefantes mientras los acariciaba y descubrió que había una pareja. Los llamó Bat, que significa mujer, y Aisbat, que significa varón. Todos los barcos que llegaban al puerto se sorprendían de este barco, que tenía una peculiar carga: elefantes y niños. Fue así que llegó a oídos de un cirquero, quien inmediatamente buscó al capitán para ofrecerle una pequeña fortuna por los elefantes. Yahadi no estaba dispuesto a venderlos y rechazó la oferta sin siquiera pensarlo. Se había encariñado con cada uno de ellos, además de que estaban los niños, que nunca le perdonarían que hiciera algo así. Todas las noches, el capitán soñaba con los nombres que les pondría a los demás elefantes. Y todos los días, caminando entre ellos, descubría cuál sería el próximo nombre. Así, un día descubrió que uno golpeteaba el piso con su pata, así que le puso Tabela, que significa tamborilero. Al elefante que barritaba a Quedito le puso Akewi, que significa mujer de buena voz. Cori al más pequeño, que significa niño. Y Lotari, que significa dulce y suave, al elefante que se apartaba de todos, pero que la acariciaban con delicadeza. A un elefante que le puso la trompa en el hombro como si fueran viejos camaradas, le puso Mejarí, es decir, compañero de batalla. Cada noche los elefantes miraban al capitán como si quisieran pedirle que hiciera algo para regresar. Él solo se limitaba a hablarles y decirles que no podía hacer nada. Sin embargo, los elefantes comenzaron por las noches a derribar partes del barco. Querían entrar al cuarto de máquinas. El capitán no los reprendía por estar acabando con un buque que quizás nunca más navegaría. Así que no le daba importancia. Una noche, el capitán fue invitado a merendar por los dueños de los puestos del mercado que le regalaban la fruta que comían los elefantes. Le habían tomado aprecio, así que junto con los niños y los papás de ellos se dispusieron a merendar. Ahí todos le expresaron la preocupación que tenían por él, pues era inhumano la forma en la que vivía. Él agradeció el gesto y dijo que, aunque su rey hubiera sido derrocado, él estaba tratando de cumplir su misión. Entre tanta charla, al capitán se tardó mucho, y al acercarse a la cuadra sintió un dolor en el pecho que le hizo sentir miedo.
pues siempre veía el barco y esta vez no era así. Al acercarse, vio cómo el barco se alejaba iluminado apenas por la luz de la luna. Los niños lo acompañaban y pensaban que quizás eran piratas los que se habían estado llevando ese barco. Yahadi, el capitán, comprendió que lo que parecía que estaban destruyendo en realidad, los elefantes, estaban trabajando para su partida. Comprendiendo así lo que en su país se decía de la inteligencia y sensibilidad de los elefantes. Todos se quedaron frente al muelle a ver cómo el barco desaparecía. El capitán no durmió toda la noche. Estaba muy triste. Después pensó que no tenía nada que hacer y debería de buscar un barco que zarpara a África y que lo aceptara como miembro de la tripulación. Regresaría a ver a su familia y seguramente nadie recordaría la misión que tenía. Su rostro volvió a ser feliz. El Tiaguara regresó a su país con los elefantes, quienes desembarcaron en la selva y sorprendidos veían los colores, sentían los olores y disfrutaban de su tierra. Ningún ejemplar de esa manada jamás pudo ser capturado. La travesía de los elefantes es un cuento de Alejandro Sandoval Ávila, quien nació en Aguascalientes en 1957. Él estudió filosofía hispánica en la Universidad Central de Cuba. Cuando era niño quería ser biólogo. Sin embargo, en la escuela le dejaron una tarea sobre Benito Juárez. Escribió tanto para cumplirla que le tomó el gusto a la escritura. Su arribo a la literatura infantil se lo debe a sus hijas y su abuela. Luego de varios intentos por adaptar las narraciones de su abuela para narrarlas a sus hijas, el autor se dio por vencido y se dedicó a escribir una historia que duró casi 20 años, en el catálogo de las ediciones SM. Un elefante sin circo. Esta es la historia de nuestro autor de este cuento. Te invito a que realices la siguiente actividad. Haz esta sopa de letras donde identificarás a los 12 personajes de esta historia. Compártenos tu actividad por medio de los hashtags Crecemos Leyendo o hashtag Soy Voluntario Tech en tus redes sociales.